Hola. Bueno, volvemos con las charlas. Espero que hayáis tenido un poquito un momento para charlar entre vosotros y tomar algo. Y ahora le damos a la batuta al compañero Alfredo de Jerez Marbella para que presente y después te toca presentarte. Venga. Buenas tardes. Nada, voy a presentar primero a mi compi Xavi, luego me autopresentaré. Y nada, Xavi, que nos va a hablar de Conversational AI, se autodefine como una persona que le gusta hablar con las cosas, así que a ver lo que nos cuenta. Nada, un aplauso. ¿Se me oye? Hola. Sí, vale. Pues sí, vamos a hablar sobre Conversational AI. Me presento otra vez. Soy Xavi, me podéis seguir a nivel de redes sociales, sobre todo, bueno, Twitter es donde estoy más activo, a nivel de GitHub, YouTube es donde suelo subir también todas las charlas como esta, que seguramente pues está grabando también la suba. Soy organizador del DevOps Days Madrid, también de Madrid DevOps y de la comunidad de Alexa en español en general, ¿vale? No solo de España, sino también de Latinoamérica. Trabajo en Voiceflow como Infrastructure Team Lead y Cloud Team Lead. Soy Alexa Champions, que luego explicaré qué es un Alexa Champion. Amo todo el tema del Conversational AI, que ahora hablaremos sobre qué es esto. Y podéis leer, suelo escribir bastante, ¿vale? Creo que tengo unos 50 artículos sobre Conversational AI, desarrollo de aplicaciones basadas en bot, desarrollo de aplicaciones conversacionales en mi blog, xavidor.me, y bueno, tengo un podcast que se llama El interior de los asistentes de voz. A nivel de reconocimientos, por parte de Microsoft tengo el Azure Content Hero y el GitHub Star. Por parte de Google, organizo el Google Developer Group de Madrid. Es de Madrid, pero bueno, yo soy de Valencia, estoy aquí en la UPV, lo que pasa es que vivo en Madrid. También he contribuido creo que en 8 ocasiones a la Google Developer Library, y por parte de AWS pues tengo el reconocimiento de AWS Community Builder y Alexa Champion, que es básicamente pues eso, como el Google Developer Expert en Google Assistant o en Machine Learning Conversational AI. También he contribuido al código de Alexa. Y antes de empezar a hablar sobre Conversational AI, sí que os voy a poner un ejemplo, rollo, que seguramente si tenéis Google Assistant en casa o Alexa en casa lo habréis hecho 1000 veces, de qué se pueden hacer, ¿no?, con estos asistentes. Si hablamos a nivel de entretenimiento, hablamos pues, de escuchar música, ¿no?, de reproducir, de escuchar, no sé, ponme esta canción, ponme esta playlist, también vídeos para los dispositivos con pantalla, también audiolibros, que para los que no lo hayáis probado, pues es una nueva experiencia, ¿no?, de interactuar con, bueno, de leer libros, leer recetas, súper cómodo. Yo tengo una Alexa en la cocina y la verdad es que va bastante bien. Jugar, también hay juegos conversacionales. Es una nueva experiencia, la verdad yo lo recomiendo. Y a nivel de, pues, bueno, de home automation, ¿no?, enchufar las luces, tema de aire acondicionado, temperatura, abrir ventanas, bueno, lo que tengáis conectado, ¿no?, en el hogar. Esto lo explico porque es algo que nosotros interactuamos todos los días con ello, pero a nivel de tecnología y a nivel de Conversational AI están apareciendo y se están ejecutando un montón de cosas por detrás de los que yo creo que no somos conscientes. Así que, ¿qué es la Conversational AI? ¿Vale? Es un conjunto de tecnologías, procesos y un conjunto de, digamos, un paradigma que lo que hace es que nosotros podamos interactuar con las máquinas utilizando nuestro lenguaje, ¿vale?, el lenguaje natural, y que la máquina, en cierto modo, pues también nos responda de la manera más natural posible, ¿vale? Eso es lo que se engloba toda la parte de Conversational AI. Cuando hablamos de Conversational AI, como he dicho antes, hay un conjunto de procesos y un conjunto de tecnologías que se ejecutan por detrás y engloban en su gran mayoría inteligencia artificial. Por ejemplo, si hablamos de Google Assistant o de Alexa, estos sean, digamos, uno de procesos básicos
que se van a ejecutar, ¿vale? El primero sería el Automatic Speech Recognition, ¿vale? El ASR. Eso simplemente es trasladar de voz, de un audio, a simple texto, ¿vale? Ahí ya hay inteligencia artificial, ya se están ejecutando cosas simplemente para pasar de audio, de ondas, a texto, ¿vale? Cuando ya tenemos el texto, ¿qué es lo que ocurre? Se ejecuta el Natural Language Understanding, ¿vale? Natural Language Understanding es, vale, ya tengo el texto, por ejemplo, luego veremos un ejemplo, pero si le estamos preguntando por el tiempo que hace en Valencia, el texto en sí, en plan, el texto sería el tiempo en Valencia, pero el NLU lo que nos dice es que estamos preguntando por el tiempo y no el tiempo de un sitio específico, sino por el tiempo en Valencia, ¿vale? Y luego tenemos el text-to-speech, el TTS, que básicamente es transformar el texto a voz, ¿vale? Justo lo contrario de la ASR. Si hablamos a nivel de tecnologías y a nivel de cloud providers, por ejemplo, si hablamos de Google, por ejemplo, Google tiene servicios de TTS, también tiene el text-to-speech y el speech-to-text. En Natural Language Understanding tenemos Dialogflow ES y CX. CX es la versión nueva, ¿vale? Que es el logo, el puntero, es el logo este que está aquí en todas las slides, ¿vale? Este es la nueva versión de Dialogflow. Y también tiene Automatic Speech Recognition. A nivel de AWS tenemos básicamente lo mismo. El servicio de NLU se llama AWS Lex. El text-to-speech se llama AWS Poly, ¿vale? Y bueno, pues y a nivel de Azure lo mismo. El de NLU se llama Microsoft Lewis y de text-to-speech y de ASR también tienen servicios disponibles. Cuando hablamos, esto es un proceso entero de interacción con una aplicación de Conversational AI, ¿vale? Cuando hablamos de aplicaciones de Conversational AI también le podemos llamar aplicaciones conversacionales para que todos nos entendamos. Y hay varios tipos de aplicaciones conversacionales. Las primeras, que son las más básicas, pueden ser, por ejemplo, el tema de chatbots, ¿vale? Un chatbot a nivel de texto. Ahí, por ejemplo, el Automated Speech Recognition, esa parte no la quitamos porque es simplemente texto, el texto ya está hecho. Otro tipo de aplicaciones conversacionales son, a nivel de Google Assistant, tenemos las Google Actions, ¿vale? Eso quiere decir que el Google Assistant, tú le puedes preguntar lo que quieras, pero hay cosas que no lo sabe todo, igual que Alexa no lo sabe todo. Entonces tú puedes desarrollar aplicaciones para extender la funcionalidad del asistente, ¿vale? Eso se llama Google Action y para Alexa es lo mismo, pero se llama Alexa Skill, ¿vale? Luego os explicaré un poco sobre ello. Entonces, esto es un proceso de una aplicación conversacional para que sea con conversational AI, ¿vale? Que no sean rollo if-elses de pues el usuario me ha dicho esto, le devuelvo esto. No, es para intentar entablar conversaciones complejas y que haya machine learning por detrás. El primero, el que ya he mencionado, es cuando interactúa la persona. Por ejemplo, aquí está preguntando porque se le ha olvidado la contraseña. El primero sería vía voz, si estamos interactuando vía voz, el Automated Speech Recognition. Luego iríamos al Natural Language Understanding, como he dicho antes, y cuando ya sabemos aquí en el punto del Natural Language Understanding, ya sabemos qué es lo que el usuario nos está solicitando, ¿vale? Lo siguiente que se debería ejecutar, o el siguiente proceso que se ejecuta, es el Dialogue Management, ¿vale? El Dialogue Management se puede entender como una máquina de estados, digamos, de vengo de aquí y voy aquí, ¿no? En una conversación, rollo, pues me está preguntando por la contraseña, entonces tengo que decirle cómo consigue la contraseña o decirle la contraseña tal cual. Se pueden meter variables, es decir, pues hablaremos luego, bueno, en la siguiente slide hablo sobre el contexto, pero se puede meter pues cualquier tipo de variable, rollo, pues si eres la primera vez que utilizas la plataforma, si es la segunda vez, si es la cuarta vez que has olvidado tu contraseña, pues yo qué sé, te bloqueamos el usuario. Por ejemplo, eso es lo que se llama el Dialogue Management, saber
de dónde venimos y a dónde vamos a nivel de como si fuera un state machine, y luego ya está a nivel del último proceso teníamos el Natural Language Generation, que sería pues el text to speech, el TTS, ¿vale? Que he explicado antes, y al final pues tendríamos una respuesta. ¿Dónde hay inteligencia artificial? Inteligencia artificial hay aquí, en este proceso, hay aquí y hay aquí, ¿vale? En Dialog Management se puede meter inteligencia artificial, ¿vale? También, dependiendo de la tecnología, por ejemplo, hay un NLU, un Natural Language Understanding de una engine que se llama Rasa, tiene Rasa Stories y utiliza Machine Learning para generar el siguiente estado en la conversación. Alexa tiene Alexa Conversations también y bueno, pero si no, se puede hacer, digamos, como si fuera un diagrama de flujos, ¿no? En una conversación. Pero hay más procesos, ¿vale? Porque esto al final, los procesos de la slide anterior son como procesos básicos que una aplicación conversacional debe tener. Pero hay más procesos que son importantes para que realmente la conversación sea más humana, más inteligente y la experiencia sea mejor. Los dos primeros que menciono aquí son el contexto y la multimodalidad, ¿vale? El contexto es cuando estamos interactuando con nuestra aplicación conversacional, con nuestro chatbot, con nuestro tal, intentar dar, dependiendo del contexto en sí de la conversación. Es decir, por ejemplo, si cuando inicias una conversación y estás más o menos enfadado, por ejemplo, porque hemos perdido la contraseña, ¿no? O necesitamos algo más deprisa porque, yo qué sé, para pedir la contraseña, pues es algo urgente. O, yo qué sé, nos sentimos, yo qué sé, a nivel de feelings, por ejemplo, estamos hoy como más negativos o estamos más felices. ¿Vale? Eso es lo que se refiere a nivel de contexto, que dependiendo de cómo se encuentra el usuario, la conversación, pues puede desviarse hacia un lado o hacia otro, o hacia otro. ¿Qué cosas se pueden meter a nivel de contexto? Pues por ejemplo, los sentimientos. Para eso también es un proceso de inteligencia artificial que se llama Sentiment Analysis, que ahora se está poniendo muy de moda. En Dialogflow CX lo tenéis disponible, podéis usar cuando estéis desarrollando vuestra aplicación conversacional. Hay un parametrito que creo que va de -1 a 1 que os dice cómo de negativo o positivo está ese usuario dentro de la conversación. Alexa también lo incluye. La localización, la hora del día, todo eso es el contexto, ¿no? No es lo mismo que si yo te estoy pidiendo algo, imaginad, un finde que un día entre semana del curro. El lenguaje, el dialecto. No es lo mismo un español latinoamericano que un español de España, un español de Estados Unidos, no es totalmente diferente. El tono con el que se interactúa, todo eso a nivel de contexto influye y es cuando se tienen realmente conversaciones mucho más inteligentes. A nivel de multimodalidad es cuando tenemos múltiples inputs, ¿vale? También hablaré sobre esto dentro de un rato. Pero básicamente es para los dispositivos que tienen pantalla, como puede ser el Echo Show o el Nest Hub. Lo que ocurre es que hay muchas veces que cuando interactuamos con ellos nos dan información a nivel auditiva y también a nivel visual, ¿vale? Es cuando ahí se llama conversación multimodal, ¿vale? Luego hablaremos de esto. Y también es parte de los procesos que se ejecutan a nivel de conversational AI. ¿Cómo se reconoce el speech? ¿Vale? Esto es un ejemplo de una Google Action, que es pues, las aplicaciones que se ejecutan y que se desarrollan para Google Assistant. Para invocar la Google Action tenemos que hacer la wake word, ¿no? OK Google, en Alexa es Alexa, Amazon o Echo. La frase inicial, que es abre o activa, y el nombre de la skill o de la Google Action, ¿vale? Aquí tenemos exactamente lo mismo, pero ya empezamos a ver diferentes maneras de interactuar con la Google Action. En este caso estamos preguntando sobre el tiempo que hace en Valencia. En la parte del tiempo
el Tell me the weather, nosotros podemos preguntar de diferentes maneras el tiempo, ¿no? En Google, no, en Google me refiero, cuando estás interactuando, cuando nosotros como personas interactuamos entre nosotros, pues podemos pedir las cosas de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué tiempo hace en Valencia? Dime el tiempo de Valencia, dime el tiempo. Y todo esto. A esto se le llama uterances, en castellano es enunciados, pero al final siempre nos estamos preguntando por lo mismo, ¿vale? Por la misma intención, eso se llama intent, ¿vale? La parte de Valencia se llama slot, que es la parte variable, puede ser Valencia, puede ser Madrid, puede ser cualquier sitio, todo eso es la parte variable. Entonces, cuando tenemos todos nuestros uterances, nuestros intents y nuestros slots o entities, porque dependiendo del engine de NLU, el slot lo podéis encontrar como nombre de entity o parámetro. En Dialogflow CX lo han llamado parámetro. Entonces, cuando tenéis todo esto, es decir, cómo a nivel de vía voz vamos a interactuar con nuestra aplicación, eso se llama Voice User Interface, VUI o modelo de interacción, ¿vale? Pero básicamente así es como se reconoce. Todo esto es lo que se le da luego al NLU, al engine, a Dialogflow CX, a Alex, a Luis, para que se nos entienda, ¿vale? Todo esto se envía, se entrena, como ha explicado antes Moisés, y luego se hace la inferencia, ¿vale? De tal manera que te entienden. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una Google Action. Cuando tú interactúas con Google Assistant, que le dices OK Google, lo que ocurre es que te empieza a escuchar a nivel de voz, todo ese audio lo envía a la nube, en la nube de Google Cloud pues, se ocurren todos los procesos que os he dicho antes, el Automated Speech Recognition, la parte de NLU, todo esto aparece por debajo, utiliza Dialogflow si estamos en Google, y se transforma en JSON, ¿vale? Sí, por ejemplo, el ejemplo del tiempo de Valencia, lo que ocurre es que aquí ya tendríamos todo lo necesario para llamar a un backend. Ese backend, la llamada se hace en JSON y el backend, pues dependiendo de la tecnología, se programa en un lenguaje o en otro. Mayoritariamente suele ser JavaScript, TypeScript, Python, Java y Google está metiendo ahora Golang también. Se resuelve, imaginad que pues, accedemos a una API del tiempo, por ejemplo, y se devuelve un JSON y aquí se produce el text-to-speech y Google Assistant nos habla vía voz, ¿vale? Pero todo esto ocurre en la nube. Al final es como un servicio en la nube, es sí, un agregado de servicios porque junta muchísimos servicios como Dialogflow CX, todo el tema de voces, todo esto. Lo han juntado, lo han empaquetado y lo han llamado Google Action para Google Assistant. La multimodalidad, ¿vale? Acordaos lo que os he dicho antes, que es cuando tenemos dispositivos con pantalla, como el desktop que veis aquí. A nivel de frontend, una aplicación conversacional y más específicamente una aplicación basada en voz, tenemos dos, que es dos frontends, el Voice User Interface, que es lo que acabo de decir, todas las definiciones que hacéis de intents y uterances para saber cómo vais a interactuar con la voz. En un chatbot es básicamente lo mismo. Y luego tenéis también la Graphic User Interface, ¿vale? Para los dispositivos con pantalla. En este caso, en Google Assistant, pues es con HTML. Y en Alexa es con un segundo lenguaje, un JSON, se llama Alexa Presentation Language. Pero a nivel de multimodalidad, a nivel de diseño conversacional, a mí sí que me gustaría daros un par de tips porque me parece bastante importante cuando estéis desarrollando vuestras primeras aplicaciones conversacionales y le queréis meter multimodalidad, le queréis meter soporte para pantalla. También, por ejemplo, con la Alexa Skill podéis utilizar Fire TV, ¿vale? Con eso también funciona y se pueden crear interacciones muy chulas. Pero sí que hay que hacer un buen balance entre la parte auditiva y la parte visual, ¿vale? O sea, por ejemplo, imaginad que le estéis diciendo un chorro vía audio
Entonces está el usuario concentrado escuchando todo el chorro que le has dicho y luego a nivel visual le pones también el mismo texto súper largo. Ahí el usuario, eso es una mala praxis, y el usuario ya lo has perdido porque está intentando leer a la vez que está escuchando, entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Que no entiende nada. Para mí, yo siempre recomiendo una regla de 80-20, de decir la mayoría de la información vía auditiva y 20% a nivel de visual. ¿Por qué? Porque no lo pierdes y puedes utilizar la parte visual como soporte, ¿vale? Para aportar buena información. Y también añade pantalla si realmente añade valor a la conversación, ¿vale? Si no, pues tampoco va a pasar nada si no añades pantalla, que no sea obligatorio, digamos. A nivel de diseño contextual, como os decía antes, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, bueno, esto es en inglés, ¿no? Jam, que en inglés se puede utilizar para diferentes maneras, ¿no? Para la fruit jam, traffic jam o music jam. Si ponemos un ejemplo en castellano, pues puede ser el de coger, que en España es pues, coger, pero en Latinoamérica es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel de diseño contextual también es muy importante, ahora luego explicaré cómo diseñar una aplicación conversacional basados en el contexto. El contexto es muy importante y ahí al final es cuando realmente ganas o pierdes usuarios, porque realmente es cuando tu conversación es realmente inteligente. ¿Cómo se puede diseñar? Algunos tips para diseñar diseño contextual. Esto es una tabla en Airtable que está hecha por Monoceros Lab. Monoceros Lab es la empresa más importante de desarrollo de aplicaciones conversacionales que tenemos aquí en España y liberaron, hicieron open source como ellos diseñaban en base al contexto, ¿vale? Son tarjetas con diferentes turnos, ¿vale? En la conversación, en plan, pues primer turno, segundo turno, tercer turno. Y tenéis la parte de la situación, ¿vale? Este es el contexto. Eso es muy importante para saber, por ejemplo, cuando yo abro mi Google Action o mi chatbot o mi tal y es la primera vez que interactúo, la bienvenida tiene que ser una o la bienvenida tiene que ser otra si no es la primera vez que interactúo, ¿no? Eso es súper importante y además es que el feeling que te da es totalmente diferente, es mucho mejor, mucho más logrado y la aplicación al final es mucho mejor. Entonces ellos lo que se basan es eso, en diseñar turnos basando en situaciones, ¿vale? Sí que es cierto que si se utiliza para aplicaciones conversacionales, para una aplicación sencilla, esto es bastante bueno, pero si las conversaciones son bastante complejas, pues esto a lo mejor no vale, ¿vale? Por ejemplo, en Alexa hay una Alexa Skill, la de Oficial de Iberia, para comprar aviones. Pues ya vía web comprar un avión puede llegar a ser no muy sencillo, pues imaginad vía conversacional, ¿vale? Entonces esto a lo mejor se quedaría un poco corto. Para algo así más complejo, lo que se recomienda es, o lo que yo recomiendo, es el diseño vía flujos, ¿vale? Flujos conversacionales. Esto es una screenshot de VoiceFlow, que es, bueno, es donde yo curro, pero no es publicidad. Yo me uní a VoiceFlow por la plataforma porque me gustaba mucho y estaba metido en el mundo de Conversational AI. Y en VoiceFlow lo que puedes hacer es básicamente diseñar tu voz basado en flujos y lo puedes testear, lo puedes enviar a gente, puedes hacer beta testing y puedes saber cómo la gente está interactuando con tus conversaciones, ¿vale? Es una plataforma no-code que haces drag and drop y tenemos soporte pues, para Google Assistant, tenemos soporte para Dialogflow S y para Alexa y las Alexa Skills, ¿vale? Pero no es publicidad, lo prometo. Tips para el diseño contextual. Intentar diseñar vuestra aplicación para que cada vez sea una experiencia única, ¿vale? Que tened en cuenta la gran mayoría de las variables del contexto para intentar generar ese efecto wow, ¿no? Por ejemplo, cuando interaccionas con un chatbot o cuando interaccionas con una Google Action, una Alexa Skill,
que sea que el usuario quiera volver a usarlo, ¿vale? Y que sea sencilla también. Tener en cuenta múltiples variables, como he dicho antes, pues todas las que he listado antes, localización, la hora del día, si es la primera interacción o no, todo esto hay que tenerlo en cuenta, no hay que generar un chatbot genérico, hay que ser más personal, ¿vale? Que es el siguiente punto, ser personal, ¿vale? Individualizar todas las interacciones, todas, y ser adaptable, ¿vale? Hablar al usuario en sus propias palabras y saber con quién estás interactuando, ¿vale? A nivel de tips para la parte de interacción de la GUI, de la Voice User Interface, yo lo que siempre recomiendo es utilizar este diagrama, o sea, siempre iterar sobre este, ¿vale? Diseñar, construir, programar, entrenar a nivel de Machine Learning, toda la parte de NLU, y evaluar, ¿vale? Evaluar es testear de manera automática, manual, beta testing, todo. Es yo lo que recomiendo. Y luego iterar, ¿vale? Volver a empezar, mejorar el diseño, volver a construir en base al nuevo diseño, entrenar con todos los nuevos utterances, intents que se han detectado y evaluar. Todo esto, por ejemplo, a nivel de Dialogflow, CX, TX lo podéis hacer, a nivel de Alexa también, todo desde la propia plataforma. Y en VoiceFlow también se puede hacer. Y esto es también a nivel de diseño conversacional, cómo hacerlo, ¿no? El proceso, empezar desde cero, ¿no? De la idea, qué es lo que queremos desarrollar, diseñar primero la Voice User Interface o la parte de NLU, ¿no? Utterances, intents, todo esto. Desarrollar el backend, unificar la Voice User Interface y el backend, testear, si el testeo no va bien, se vuelve a empezar, tema de branding, publicar y ya ir a producción, ¿vale? Publicar es, pues en Alexa, por ejemplo, está la Alexa Skill Store, que es como la App Store de aplicaciones de voz, en Google Assistant se llama repositorio y, bueno, en Dialogflow CX y todo eso, pues simplemente es desplegar el código en producción, ¿vale? Y ya termino. A nivel de conclusiones, cuando se están desarrollando aplicaciones conversacionales es súper importante entender los usuarios finales, quién lo va a usar para saber cómo hay que interactuar con ellos. Validar los diseños antes de desarrollar, ¿vale? Eso lo podéis hacer con Dialogflow CX, lo podéis hacer con Google Assistant y las Google Actions y con las Alexa Skills. Testear, porque sobre todo cuando estéis diseñando una aplicación conversacional puede parecer rollo que no es que el usuario seguro que me va a decir esto y me voy a ir por este flujo, pero es que no es así y somos personas, somos humanos y al final cada vez interactuamos de una manera totalmente diferente. Crear deliverables para vuestros diseños, ¿vale? Eso puede ser un diagrama de flujos, puede ser el tema de las tarjetas que os he dicho. Intentad de alguna manera, antes de empezar a desarrollar, validar vuestras conversaciones. Utilizar tools, a nivel de tools, digamos que la plataforma de Dialogflow CX, de Alexa y de Google Action y de VoiceFlow también son muy buenas, yo las recomiendo y tienen todo lo que necesitas. Y de testear, pues eso en software, en diseño conversacional, en cualquier cosa hay que testear antes de ir a producción. Y a nivel de recomendaciones, pues os recomiendo el Google Assistant, tienen un thread en Reddit, ¿vale? Es el oficial, no sé por qué decidieron meterlo en Reddit, pero bueno, la parte de Google Assistant está en Reddit. Seguir a los GDs, a los Google Developer Experts. La parte de Dialogflow está en el channel, en el Google Cloud, también el foro. Y la parte mía, que son pues, en mis redes sociales. Las redes sociales, sobre todo GitHub, Twitter, mi blog, el podcast mío y mi canal de YouTube. También tengo escrito un libro sobre el desarrollo de aplicaciones conversacionales. Está basado en Alexa, pero
pero al final es todo bastante fundacional, o sea, lo podéis utilizar para lo que aprendáis aquí, lo podéis utilizar para cualquier tipo de tecnología. Los canales oficiales de Google Developers, ¿vale? Y los Women in Voice, que son grupos de mujeres que se encargan de, pues eso, de crear eventos y de generar contenido también para aplicaciones conversacionales. Y ya está. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda. Aquí. Voy para allá. ¿Puedo preguntar si Vale. Hola, vale. Yo tengo esta pregunta, es sobre poner este tipo de sistemas en producción, ¿no? O sea, porque normalmente cuando una empresa quiere, vamos a montar a lo mejor no necesariamente una conversational de AI de una skill de Google, ¿no? O de Alexa o lo que sea, pero un simple chatbot, por ejemplo. Una resistencia que surge siempre en este tipo de proyectos es, oye, ¿y qué pasa si la IA la lía pardísima, ¿sabes? En la conversación y dice, wow, una chorrada o lo que sea que el cliente, pues, que está el usuario, ¿no? Pues eso, la experiencia tiene un coste a nivel de valor de marca, todo esto. Mi pregunta es la siguiente, ¿dirías que este obstáculo, por ejemplo, es uno que se ve habitualmente a la hora de gestionar una relación con una empresa que quiere hacer un proyecto de esto? Y si es un obstáculo, ¿cómo se gestiona? ¿Se mete un montón de inversión y presupuesto en testeo? ¿O la pregunta iría por ahí? Sí, nosotros, por ejemplo, en VoiceFlow hicimos un chat interno y habían ciertas respuestas que las metíamos directamente en GPT-3, o sea, totalmente, vamos, no éramos conscientes de lo que estábamos diciendo, ¿vale? Eso sí que es muy arriesgado, tuvimos ciertos problemas también a nivel de branding y a nivel de marca, como decías, pero sí que es cierto que para que te hagas esas cosas es primero controlar tú, desde tu código y desde el diseño conversacional, que todo lo que vas a decir tiene sentido, es decir, no dejarlo a GPT-3 que te conteste lo que Dios quiera, no, eso es una mala praxis, y sobre todo testear, o sea, en el momento del desarrollo, desde el minuto 1, crear una aplicación conversacional no es muy complejo. Por ejemplo, si utilizas el diagrama de flujo, testear y gastar dinero en testeo, sí. Pero sí, hay problemas si los diseños no están mal, si los diseños están mal, si todo esto, pero con el testeo se resuelve bastante bien. Sí, porque, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que por debajo acá hay un montón de embeddings, ¿no? Y redes neuronales que muchas veces la gente ni entiende, ¿no? Entonces, saber cómo llega a una determinada respuesta a veces es como imposible, ¿no? Sí, para eso, Moisés tiene una charla muy interesante que se llama Explainable AI, que es, Google tiene este servicio dentro de sus partes de Machine Learning que lo que trata es explicarte por qué el algoritmo de Machine Learning ha tomado esa decisión. Para eso también puedes utilizar eso, pero sí. Es bastante caja negra. ¿Cómo aplicarías eso en sitios problemáticos? Te pongo dos ejemplos. En un centro comercial donde hay bastante ruido, se podría hacer algún asistente que ayudara, y el segundo es más complicado aún. En un pleno de un ayuntamiento en que habla un político, habla otro, uno con un acento, el otro con otro, ¿se podría llegar a transcribir, por ejemplo, el acta de ese pleno? Ahí depende mucho de los servicios que utilices, de la parte de reconocimiento, ¿vale? Y también depende mucho de el servicio que utilices, si para ese lenguaje funciona bien o funciona mal. Por ejemplo, Microsoft Luis a nivel español no es el mejor, por ponerte un ejemplo, a nivel de reconocimiento. Pero sí que es cierto que, a ver, se intentan y, por ejemplo, tanto Google Assistant como Alexa, ahí tienen los procesos que utilizan en la parte de inteligencia artificial son bastante buenos y quitan bastante ruido. Sí que se podría utilizar, y a nivel del castellano con diferentes acentos también. O sea, yo creo que es una
O sea, que no habría ningún tipo de problema, que están habituados a esto, quiero decir. Si te lo haces por tu cuenta, ahí es mucho más complejo porque, o sea, me refiero, en la parte de reconocimiento tendrías que, si no utilizas ¿cómo se llama? Un servicio en la nube, ahí sí que tendrías que hacer tú el tratamiento del ruido a nivel de onda para limpiar. ¿Puedo hacerte una postilla? Una cosa. Es curioso, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si lo sabéis, ¿quién hacía la pregunta esta? En Estados Unidos, ¿tú también hacías o querías hacer una pregunta? Ahora te lo paso. Me he metido yo. En Estados Unidos, no sé si lo sabéis, hay una legislatura súper estricta contra la accesibilidad. Todo lo que sale por televisión, todo absolutamente tiene que estar con subtítulos. Y eso crea una industria absolutamente bestia. Es decir, que todos los audiovisuales, no solo televisión tiene una publicación que siente un programa. Todos los audiovisuales tienen que estar doblados. Y después hay un layer superior todavía de accesibilidad en el sentido de para gente con problemas de audición, para gente con problemas de visión, para gente de todo tipo, ¿no? Entonces, eso evoluciona mucho en la industria y el problema que plantea, vamos, ¿verdad? Está muy trabajado porque hay sitios en que en España es mucho más laxo. La Comunidad Europea intenta poner una legislación de seguridad más fuerte, pero en Estados Unidos es que es radical. O sea, en Estados Unidos ahora mismo no puedes poner una web. Pones una web, yo que sé, de nuestro grupo, ¿no? De lo que te dediques, ¿no? La pared de la esquina. No puedes ponerla si no tiene todo un layer de seguridad. O sea, si no está preparada para que tenga seguridad, si es una webcita de nada, ¿sí? Viene y te meten un puntazo. O sea, como hay sitios en que son mucho más serios con este tema, yo creo que nos echa disciplinas que la tecnología ha evolucionado por muchísimo y es muy, muy potente. Sí. ¿Tú querías una pregunta? Hola, buenas. Si quisiéramos, nos interesa este tema y quisiéramos, ¿tú qué nos recomendarías para meternos a este mundo de programación de este tipo de aplicación? Y otra pregunta es si tienes que acabar siempre en alguna nube, o sea, digamos que haces una aplicación, ¿estás siempre supeditado a coger una nube, ya sea de la Amazon, o sea, una nube, no puedes hacer tu propia inteligencia artificial, entiendo, ¿no? Tienes que acabar siempre en algún servicio. A ver, ¿cuál era la primera? La primera es que ¿qué consejo nos darías para si nos interesa? Nos podíamos meter a empezar a trabajar con este tipo de... Para empezar, yo recomiendo VoiceFlow y repito, o sea, no es publicidad, yo creo que es un muy buen punto de entrada porque puedes desarrollar conversaciones y las tienes, corriendo en menos de 5 minutos, has diseñado una conversación, te abstrae totalmente de la parte de inteligencia artificial, sí que tienes que manejar el NLU y todo esto, pero VoiceFlow yo creo que es uno de los puntos de entrada también. Quizá Dialogflow también, la parte de CX es bastante... El paradigma a nivel de diseñar conversaciones es un poco más complejo, pero también es un buen punto y la Alexa Developer Console es buenísima, es muy buena. Y a nivel de nubes, no hace falta que te metas o que te hagas ahí un blog con una nube, te puedes crear la tuya propia, pero sí que es cierto que los servicios de las nubes van muy muy bien. O sea, el Dialogflow va muy bien, Luis, dependiendo del lenguaje, va muy bien, AWSLX también, Poly también. Yo sé, Poly puedes generar voces sintéticas en nada y es increíble. Pero a nivel open source, que puedas desarrollar incluso una Raspberry Pi, a nivel de reconocimiento de voz, hay un programita en Python que lo puedes utilizar conectado a un micro. A nivel de NLU puedes utilizar Rasa. A nivel de Dialog Management puedes utilizar Rasa Stories, que eso es open source. Y a nivel de TTS y todo eso también hay en Python también hay pequeños paquetes que lo puedes hacer. Pero lo que te digo, un servicio en la nube sabes que te va a funcionar, vamos, el 99% perfecto, de que le metes un audio y la transcripción es impoluta. Ese es el problema. Y a nivel de servicios puedes elegir lo que quieras, o sea, puedes utilizar por ejemplo el NLU de Microsoft, utilizar el Dialog Management
de Dialogflow CX. Por ejemplo, yo tengo un artículo escrito que es bastante interesante, que Microsoft LUIS a nivel de NLU es bueno y tiene unas cosas que son muy buenas que en AWS Lex o en Alexa no están, por ejemplo. Entonces yo hice una integración para utilizar en Alexa, en vez de una triquiñuela, pero en vez de utilizar el NLU de Alexa, lo que enviaba se lo enviaba directamente a Microsoft LUIS, porque tiene es que tiene ciertas cosas que son totalmente revolucionarias a nivel de LUIS y a nivel de NLU. Entonces lo enviaba y eso se puede hacer, ¿vale? En entornos productivos, por ejemplo, en este caso de LUIS Alexa no es recomendable, pero se puede hacer. Entonces no te linkas solo a Alexa, no te linkas, por ejemplo, solo a Dialogflow CX, puedes jugar un poco. Sí. Y a nivel del TTS, por ejemplo, en vez de darle un texto a Google Assistant y que Google Assistant utilice su voz, puedes utilizar Polly, puedes utilizar el Google TTS y en vez de hacer un return de un texto, devuelves un audio, ¿sabes? Del servicio que tú quieras, o el tuyo propio incluso. Eso también se puede hacer. Pero la inteligencia artificial que hay por detrás para que si tú pides el tiempo, hay que o quieres cierta cosa, eso esa inteligencia artificial tiene que siempre acabar en una nube. Sí. O sea, Sí. esa inteligencia artificial pues, sería muy difícil, ¿no? Eso es. Pero puedes coger... Trabajando con un servicio de este tipo, si quieres que realmente las respuestas que te des sean más bien interactivas y tal, ¿no? Para que la calidad sea más alta. Pero Rasa, por ejemplo, va muy bien. Rasa y Rasa Stories. ¿Alguna más? Yo, para hacer tu comentario a lo que has preguntado, eso no es realmente así. O sea, no todos los servicios tienen la misma funcionalidad a nivel de inteligencia artificial porque dependen de la base idiomática. Por ejemplo, en el caso de LUIS, que es la versión de Azure, hay muchas voces o muchas versiones idiomáticas que no tiene todavía. Un ejemplo es el portugués, solo tiene el portugués de Brasil, no tiene el portugués de Portugal y el sonido es totalmente diferente, no se entiende entre ellos. Y eso sí que es un problema muy importante entre los diferentes cloud, porque muchos de ellos no tienen muchas versiones idiomáticas. Un ejemplo, el catalán o el valenciano no están en la mayor parte de ellos. Google va a sacar ahora uno nuevo dentro de Assistant, que va a estar el valenciano y el catalán incluidos, los dos dentro de sus sistemas de transformación. Pero son cosas o son problemas que tienen las versiones idiomáticas a nivel de la inteligencia artificial. Entonces, seleccionar una y otra es muy importante en ese punto, en el que tú decidas qué base idiomática vas a querer utilizar. Y no solo para eso, sino porque incluso los sistemas de NLU no entienden muchos idiomas. Incluso ciertas versiones del español, ciertos regionalismos del español o de diferentes áreas del mundo tampoco las entienden bien. Entonces te hacen una mala traducción que a veces parece que la IA no responde bien, pero el problema es que ha hecho una mala traducción del text-to-speech. Y yo, base a eso, tenía una pregunta. Debido a los problemas que tienen algunos transformadores de texto, de voz a texto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el que nos recomendarías usar si queremos utilizar o queremos crear una plataforma de un chatbot que realmente funcione, por ejemplo, con las variaciones idiomáticas que tiene un lenguaje a nivel de regionalismos? Por ejemplo, el español o el inglés en Estados Unidos. Ahí lo que te diría es, como tú has dicho, intentar seleccionar en base a tus usuarios finales. Es decir, si por ejemplo estás creando un chatbot o estás creando una aplicación de voz para España, pues ahí realmente te da más o menos igual, pero si quieres incluir también Latinoamérica, pues a lo mejor tienes que empezar a buscar cuáles son que mejor tienen. Por ejemplo, a nivel de inglés, AWS Polly tiene, hace nada metió el inglés de Gales, por ejemplo, que a nivel de ITN es un sub tipo y hay gente que lo usa. Entonces, depende de lo que tú has dicho, básicamente. Tanto para el reconocimiento como para el text-to-speech. Pero el inglés de Gales no es un regionalismo como tal. Incluye, por ejemplo, el regionalismo en Estados Unidos, porque yo de AWS tengo por conocimiento, tengo más de Assistant, y por ejemplo en Assistant no están esos regionalismos. En AWS sí, en AWS, por ejemplo, de España, de español castellano tienes español España, español Latinoamérica, español
No, pero yo no me refiero, eso no es un regionalismo. Un regionalismo es, por ejemplo, el español de Andalucía, el español del norte de España. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Assistant sí que tienes el estadounidense o el inglés de la costa este, el de la costa oeste, el inglés central, y sí que puedes hacer regionalismos dentro de un propio país. No sé si en el caso de Alexa sí que lo puedes hacer. No. Luego lo que tienes es lo que te digo, o sea, nivel superior. Inglés US, inglés Canadá, ahí sí que hay una diferenciación. Inglés India, ahora van a meter inglés español y esto, pero no, a día de hoy, que yo conozca, ni Microsoft, ni AWS o Alexa, ni Google tienen esa parte de regionalismo. Ok, gracias. Y ya vamos con la última pregunta. Buenas, mi pregunta es un poco relacionada a la arquitectura del sistema, porque parece que tanto Google como Alexa, como la solución que te montas en tu Raspberry, son 3 bloques, ¿no? Siempre hay un reconocimiento del habla, que es el texto, en ese texto vas a tener una frase en el you, en el pip, que es la respuesta del intent y la entity, digamos, ¿no? Y después de eso pues vas o consultas un API, que es el skill que se llama, y das una respuesta al usuario, ¿no? Con un text-to-speech. Parece bastante, o sea, son 3 bloques sencillos, ¿no? Que puedes utilizar independientemente. Y mi pregunta es si sabes o si hay alguien explorando una solución más end-to-end, como los modelos generativos, por ejemplo, que tenemos tan de actualidad a día de hoy, en lugar de ser un problema fraccionado en 3 fases. Si hay modelos end-to-end que trabajan el input y dan el output, digamos que es interver nada de información por ejemplo. Porque entre los, por ejemplo, en el reconocimiento del habla, pues se pasa a texto, el estado emocional de la persona. En la parte de reconocimiento, o sea, del step de reconocimiento de habla, ¿no? O sea, me refiero a ese steps, la parte que yo conozco sí que es separado, pero en la parte de la generación, de la parte de NLU como Dialog Management, ahí, por ejemplo, Alexa sí que tiene Alexa Conversations, que lo que hace es que tú coges es un paradigma totalmente nuevo que yo no había visto antes, y lo que tú haces es describes un diálogo, ¿vale? Y lo que hace es que coge todas las posibilidades de un posible diálogo, igual que, pues yo que sé, nosotros cuando estamos pidiendo una pizza, de repente vas a confirmar el pedido y quieres cambiar lo que habías pedido en el step 1, ¿vale? Todo eso tú te generas tu diálogo y lo que hace Alexa Conversations es expandir el diálogo, lo entrena y hace que en cualquier punto puedas volver a cualquier parte de tu diálogo, ¿vale? En cualquier momento, para tener también conversaciones más naturales, porque al final nosotros, pues, conforme estamos hablando, vamos cambiando o vamos pivotando de un lado a otro, pero estamos en la misma conversación. Eso es lo de Alexa Conversations, entonces lo tienes todo integrado, y Rasa Stories es algo parecido también. Alexa Conversations es bastante más potente porque tiene todo el machine learning detrás de AWS. Muy interesante, gracias. Nada, pues un fuerte aplauso para Xavi.